No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 21. Hola a todos. Lo siento por el retraso masivo con esto. Para resumir, tuve algunos problemas con mi salud mental, cambios en mis horas de trabajo, etc. que me hicieron salir de la rutina en la que había logrado meterme y no pude volver a ella. También llegué a la conclusión de que probablemente me estoy poniendo una presión subconsciente al tener una cuenta de fondos y, por lo tanto, he optado por cerrarla. Así que por ahora, no planeo mantener un calendario de actualizaciones o centrarme exclusivamente en un fic. Así que, eso es todo por ahora. Sigamos con la ficción. Eso es preocupante, dijo Louvre mientras fruncía el ceño. Las noticias de su hijo ciertamente no eran las que esperaba. Habían mantenido un perfil bajo, evitando comerse a una sola persona desde que llegaron a la ciudad. Y, sin embargo, de alguna manera, el capataz y el sacerdote de la ciudad ya estaban al tanto de su presencia. Ciertamente no había sentido ningún campo acotado al salir del aeropuerto y no se quedó atrás cuando se trataba de hechicería, lo que significa que probablemente no había ninguno. Pero, ¿qué podría haber sucedido para revelar su presencia tan rápido? Miró a su hija y entrecerró los ojos cuando vio que su rostro se arrugaba en un pensamiento obvio. ¿Tienes algo que decir, hija?, preguntó. Ella ni siquiera se estremeció. Esta mañana, cuando estaba realizando una búsqueda rápida en el área, una mujer se topó conmigo, dijo, y su ceño se intensificó, me preguntó si necesitaba ver a un médico o ir al hospital. Apretó los dientes. Así que una mujer se topó contigo y parecía preocupada por tu salud. Asumo que no la mataste o borraste sus recuerdos. Preguntó. Había transeúntes, hacerlo hubiera complicado las cosas, respondió ella, su tono firme. Lo que significa que realmente creía que había tomado la decisión correcta dadas las circunstancias. Soltó un suspiro innecesario. Entonces, esta mujer pudo haber llamado al hospital o al médico y mencionó su condición, concluyó, que luego se transmitió al supervisor de la ciudad. Excelente. Simplemente genial. Pensar que algún accidente fortuito les había despojado de su anonimato. Ni siquiera había tenido la oportunidad de buscar información sobre Alefra Mascus todavía. Muy bien, dijo mientras se hinchaba y abría una de sus bolsas, si ya nos están cazando, les daremos algo para cazar. Sacando una espada ornamentada, les indicó a sus hijos que actuaran. Este hotel estaría bañado en sangre esta noche. XXX acero contaminado XXX Shirou inclinó la cabeza mientras miraba el área frente a él. Definitivamente había un campo delimitado allí. El hecho de que estuviera ubicado sobre el lago mismo era digno de mención. Puso su mano contra la barrera solo para que pasara y apareciera del otro lado. Dando un sólido paso adelante, se preparó. Inmediatamente golpeó el agua y se hundió. Eso parecía correcto. Por lo que estaba detectando en ese momento, el campo delimitado parecía estar actuando como si no estuviera allí, dejando una barrera que parecía menos una pared y más una membrana selectivamente permeable que conducía a una ubicación diferente. Una membrana que se negaba a dejarlo pasar. Frotándose la barbilla pensó en la zona. Había algo en su arsenal que potencialmente podría dejarlo pasar. Rebuscando alrededor de su cabeza, miró las espadas de Rita una vez más, su naturaleza sedienta de sangre le gritaba mientras estaba de pie en el agua. Había uno. Uno que existía únicamente para extraer sangre y fuerza vital, no le gustaba, pero probablemente era el que tenía más posibilidades de funcionar. Concentrándose en la hoja, convirtió lentamente las hojas dentro de su cuerpo para que coincidieran con el cuchillo. Miles de copias, cada una torciendo la naturaleza de su cuerpo mientras su sed de sangre gritaba por saciedad. Una vez que todos se transformaron, lo intentó una vez más. Empujando contra la barrera, vio como su mano caía, esta vez encontrando un poco más de resistencia. Y luego empujó más fuerte. Mágica, cambió su mano a un apéndice mucho más grande, armado con garras del tamaño de las extremidades de un humano normal antes de atacar la puerta.
Atravesó las defensas de la puerta y la arrancó de sus goznes antes de entrar y ser inmediatamente asaltado por fenómenos mágicos de diversa naturaleza, desde fuego y aire hasta maldiciones e hipnotismo. Al final del asalto, su cuerpo había sido destrozado, los pedazos se habían derretido y más. Si hubiera sido humano o incluso un apóstol típico, indudablemente habría muerto en el intento. Pero en lugar de eso, simplemente volvió a hacer crecer las partes que faltaban y revirtió las partes derretidas al estado en el que estaban antes de ser golpeadas. Al analizar el área interior, se encontró inmediatamente almacenando varias docenas de armas dentro de sí mismo. ¿Era esto lo que Louvre había coleccionado durante su tiempo como apóstol? Había una diferencia definitiva entre lo que grabó aquí y lo que grabó en el castillo de Rita. Rita pudo haber sido un ancestro, pero no era una coleccionista de armas, era una artista y coleccionista de arte. Puede que no haya apreciado su colección, pero entendió lo impresionante que había sido. La colección de armas, ropa y más de Louvre era comparable a su arte en términos de calidad, su magia iba mucho más allá de lo que mostraban los cuchillos de Rita. Algunos eran santos, otros maldecían con tanta fuerza que su forma se había corrompido más allá del reconocimiento a lo largo de los siglos. Y ninguno de ellos estaba más allá de su capacidad para grabar. Había 3 armas que habían sido tan contaminadas por la magia que se les había imbuido que su forma original ya no existía, pero el registro de esa forma aún existía en su historia. Centrándose en su cuerpo una vez más, movió sus espadas, cambiando las espadas sedientas de sangre por otras con naturalezas más potentes. Hojas imbuidas de poder sagrado ahora reemplazaron la piel de sus manos, su naturaleza resultaría beneficiosa contra los apóstoles después de todo. Otros se usaron para formar su variante más nueva de un cuerpo, fortalecido con hechicería que hizo que su propio refuerzo pareciera un juego de niños. Intentar reforzarlos normalmente procedía a fortalecer aún más el acero que los formaba. Con esto, incluso puede ser capaz de resistir un mordisco del caos. Lo que significaba que el 10º podría haber querido que él fuera capaz de agregar estas armas a su colección. Ahora, sin embargo, ahora era el momento de buscar al propio Louvre. Si no podía encontrar al apóstol, al menos ahora sabía dónde estaba el castillo y podía visitarlo todas las noches hasta que encontrara al ser. Ahora solo era cuestión de tiempo. XXX acero contaminado XXX. ¿Cuál es la situación? Rin observó cómo Kotomine le preguntaba al detective que estaba de pie con la policía que rodeaba la entrada del hotel. Señaló que no asistieron equipos de noticias. Lo que significa que la naturaleza del incidente había causado un mayor grado de supresión de lo normal. Por otra parte, no le sorprendería que los equipos de noticias también estuvieran en la nómina de Clock Tower. 3 hostiles, dijo el detective, su tono tenso. Un equipo armado fue enviado antes, pero la cámara mostró a los enemigos esquivando sus disparos. No se encontró sorprendida por eso. Había una razón por la que los ejecutores no se molestaban con las armas de fuego en su mayor parte. ¿3 dices? Preguntó Kirei, su tono curioso. Una mujer más joven, un hombre más joven y un hombre mayor, dijo el detective. El hombre más joven embistió a un oficial armado a través de una pared con una mano. Sintió que se le secaba la garganta. 3 apóstoles. Eso ciertamente complicaría las cosas. Kirei habría manejado fácilmente a un apóstol, con 2 podría distraer a uno, posiblemente incluso matar a uno por su cuenta, mientras Kirei se ocupaba del otro. Pero 3. Manejar a 2 oponentes al mismo tiempo era difícil en el mejor de los casos, y a menudo requería que el individuo fuera significativamente más fuerte que sus oponentes. Pero los vampiros eran naturalmente más fuertes que los humanos. A menos que todos los apóstoles fueran aún jóvenes, dudaba que esto fuera a su favor. Ya veo, dijo Kotomine, con el ceño fruncido. Bueno, entonces Rin, supongo que deberíamos investigar. Sus ojos se abrieron como respuesta. ¿Estás loco? Ella le preguntó seriamente. Prepárate para correr, esto muy bien puede estar más allá de nuestra capacidad de manejar, declaró y ella tomó un respiro para calmarse. Frotó las gemas en su bolsillo entre sus dedos, deseando en silencio haber traído una de las más valiosas con ella, pero ya era demasiado tarde.
Tomando varias respiraciones profundas, asintió, lista para sacar una gema en cualquier momento. Lentamente procedieron a caminar hacia la entrada del hotel, enfocándose en el interior en un vano intento de evitar ser tomados por sorpresa. Abriendo las puertas, todo estaba en silencio. Al entrar en la entrada fue recibida por una vista que casi la hizo vomitar. Policías armados, despedazados y esparcidos por el suelo, mientras el vestíbulo se llenaba de escombros y agujeros en todas las paredes. «Ciertamente te tomaste tu tiempo», gritó una voz y ella miró hacia el final del vestíbulo. Era un hombre de cabello oscuro con barba de chivo, que vestía un traje de la época eduardiana completamente imperturbable y sostenía una espada que apestaba a magia en la mano. A ambos lados de él había un vampiro, cada uno visiblemente más joven que él y armado con sus propias armas. «Así que esto era una trampa», murmuró. «Oh no, no es una trampa», respondió el hombre sentado, su tono poseía una calma casual, «no necesito esas cosas para ti». Ella apretó los dientes. «Si ese es el caso, ¿por qué molestarse en venir aquí?», ella preguntó, «claramente tienes mejores cosas que hacer con tu tiempo que atacarnos». «No entiendes», dijo el hombre, su tono aún agradable, «no somos nosotros atacándote, si no hubieras elegido cazarnos, te habríamos dejado en paz». Ella tragó nerviosamente ante eso. «Entonces, ¿cuál es tu propósito al traernos aquí?», preguntó Kotomine. «Esto es simplemente control de plagas», declaró el hombre, «ninguno de ustedes es una amenaza para mí, sin embargo, si ayudan a mi objetivo, eso podría resultar problemático. Por esa razón, morirán aquí antes de que encuentre mi objetivo real, niños, eliminarlos». «Niños. Mierda». El par de vampiros más jóvenes procedió a caminar hacia ellos sin mostrar ninguna prisa particular en el asunto. Por otra parte, cuando un vampiro y sus hijos estaban en la misma área, su sangre resonaba entre sí y multiplicaba su poder. «Oh. ¿Y con quién vamos a pelear exactamente de todos modos?», preguntó Kotomine. Rin mantuvo sus músculos completamente reforzados mientras se preparaba para sacar una gema. «Ah, olvidé mis modales, no». El vampiro sentado dijo, «Mi nombre es Louvre, apóstol del lago». «Mierda. Rin, te aconsejo que corras ahora», dijo Kotomine y asintió. El par de apóstoles casi estallaron en movimiento y ella sacó una gema y con una sola palabra, una enorme ráfaga de viento sopló y golpeó al par, haciendo poco más que derribarlos incluso cuando comenzó a atravesar el vestíbulo y hacia una escalera al lado de la habitación. Esta no era la mejor de las ideas, pero abandonar el edificio solo los dejaría en la calle y potencialmente expondría la existencia de hechicería a los civiles. Con suerte Kirei entendió. Es posible que no hayan tenido ninguna posibilidad contra el trío combinado, pero había una posibilidad si podían separar a los apóstoles y eliminar su resonancia. Era una posibilidad remota, pero era lo mejor que podía pensar en la situación actual. Subiendo las escaleras, escuchó el sonido de pasos que la alcanzaban y miró detrás de ella, viendo a Kirei siguiéndola con los niños del Louvre no muy lejos. Sacando otra gema, concentró todo el poder en ella en una sola y poderosa ráfaga de agua que se estrelló contra la pareja y los arrastró. No los detendría, pero al menos les permitiría tener cierta distancia entre ellos. Y potencialmente podría aumentar la distancia aún más. Extrajo otra gema de su bolsillo y la apuntó a las escaleras, desatando una ráfaga de fuego feroz que atravesó las escaleras, derrumbándolas e incendiando las escaleras. «Ven», dijo Kotomine y asintió antes de continuar tras él. Ahora solo tenían que alejarse un poco y esperar que sus enemigos no pudieran encontrarlos tan fácilmente. XXX acero contaminado XXX a ver, soltó un suspiro mientras abordaba el barco casino propiedad de Van Fem. Ciertamente no era algo que le gustara, pero era necesario si deseaban obtener más información sobre The Beast of Blades. «Saludos, Lord Melloy», gritó una voz y se volvió hacia un hombre que era visiblemente un semita antediluviano, «bienvenido a mi humilde establecimiento». No debería sorprenderse de que el corredor de información supiera quién era, en todo caso, sería extraño que Van Fem no supiera quién era alguien. Y eso era exactamente por lo que estaba aquí.
Solo estoy aquí para aprender sobre un apóstol específico, declaró el aprendiz de Sumire. Ah, sí, la iglesia le ha dado un nombre, ¿sabes? Declaró el señor oscuro del mundo de los negocios, Aleph Damascus, la bestia de las espadas. Escuchó a Lyons apretar los dientes a pesar de la distancia entre ellos. ¿Qué información tienes al respecto? Preguntó Lyons. Tengo bastante, sin embargo, hay mucho que está protegido por los campos delimitados que rodean este recipiente, declaró el ancestro, honestamente, aparte de lo que hizo exactamente para alcanzar su forma actual, no hay secretos para él. Venta. Así que venir aquí no tenía sentido. Gritó Lyons. Eso depende, dijo Van Fen, no hay mucho a la venta sobre él, sin embargo, hay algunos datos que puedo darle. Waver fue inmediatamente cauteloso. Un ser como Van Fen no daría información tan fácilmente sin un precio. ¿Y cuál es el precio de esta información? Preguntó. Ah, esta información no es ningún secreto, dijo el antiguo mago, así que no hay necesidad de cobrar por ella. ¿Y cuál es esta información? Preguntó Lyons. En primer lugar, recientemente vino a mí y ordenó una copia de una guía introductoria al mundo oculto. Waver parpadeó ante eso, por lo que este apóstol no era de una larga familia de magos. También puedo decirte que él ha conocido a Rita Rosayen, aunque muestra cierta animosidad hacia ella. Por último, también se ha reunido con Altrouge Brunstud y parece tener una opinión positiva de la princesa. Así que había conocido al menos a 4 ancestros. ¿Hay otros ancestros que sepas que él conoció? Preguntó. Bueno, conoció a Stroud cerca del final de su reunión con la princesa negra. Y aparentemente también tuvo un encuentro con Nero Chaos, declaró el hombre de negocios. Es probable que esa reunión en particular sea la razón por la que actualmente está cazando. Lumbrera. Lyons chasqueó la lengua y Waver miró al hombre. Supongo que estabas al frente de la unidad que se encontró con Damasco. Preguntó Van Fen, haciendo que el mago desviara la mirada. Si lo vuelvo a encontrar, me aseguraré de informarle sobre la herida que te infligió. Lyons apretó los dientes lo suficiente como para que lo oyeran una vez más. Ahora, ¿cuánto cuesta la información sobre lo que sucedió exactamente con Aleph Damascus? Preguntó Waver, haciendo que el antiguo apóstol ofreciera una sonrisa agradable. 20 millones de libras. Waver sintió que sus ojos se abultaban en respuesta. Bien, sácalo de mi cuenta, dijo Lyons. Si solo me da el pago, lo haré con gusto, declaró Van Fen y el mago apretó los dientes antes de sacar una chequera y escribir la cantidad solicitada. Maravilloso. Ahora, en pocas palabras, el chico poseía un reality marble innato y se le dio una descripción incorrecta de lo que era. Por lo tanto, ha perdido la capacidad de distinguir entre él y su marble, lo que lo llevó a entrar en un estado similar al del 10º ancestro. Waver sintió que se le caía la mandíbula. Así que el freelancer que había dicho que la bestia de espadas le recordaba al caos había dado en el blanco. Tengo mi propia pregunta que hacerte, dijo Arturia, con el ceño fruncido. ¿Por qué llamaste niño a este apóstol? Porque el niño tiene menos de 2 décadas. Waver casi se atragantó con el aire ante esa declaración. Eso es imposible. Lyons gritó, su tono furioso, no hay forma de que un simple niño pueda ser tan peligroso. Hay una razón por la que tanto Black Princess como Witewin estaban dedicando sus recursos a encontrar al niño, declaró Van Fen. Honestamente, creo que la única razón por la que Torafin aún no ha encontrado al niño es porque Nero siente curiosidad por el niño. Potencial. Waver frunció el ceño. Entonces, si Aleph Damascus conoció a la princesa negra, ¿por qué no se reunió con Hortenrose? Preguntó. El chico solo estaba interesado en conocer al Altrouge en la medida en que quería saber quién tenía la correa de Primate Murder, declaró el ancestro, no tiene ningún interés en Hortenrose o sus seguidores. Fuera del Louvre, dijo. Eso parece ser un asunto entre ellos, respondió Van Fen. Bueno, al menos habían obtenido un poco de información sobre el asunto. Y en todo caso, mostró que el nuevo apóstol era una amenaza aún mayor de lo que se esperaba inicialmente. Porque había asumido que tenía al menos unos pocos siglos de antigüedad. Y en cambio, parecía que estaba más cerca de Grey en edad.
Ahora, si no te importa, ciertamente estoy interesado en exactamente cómo el rey Arturo está aquí contigo, dijo Banfem antes de mirar a Gray, y por qué esa chica se parece tanto. Tendrás que esperar, interrumpió Weber, por ahora, tenemos toda la información por la que vinimos. Ya veo, eso es decepcionante, dijo el corredor, oh, bueno, supongo que lo volveré a ver en algún momento. Adiós, Lord Melloy. Weber simplemente le dio la espalda y procedió a abandonar el bote. Había mucho que informar ahora. XXX acero contaminado XXX Shirou atravesó la última barrera del castillo. Lo que analizó del otro lado le dijo todo lo que necesitaba saber. El Louvre no estaba aquí. El castillo fue abandonado por todos excepto por los más descerebrados de los muertos. Sacudiendo la cabeza, decidió revisar el área a pesar de todo. El taller del Louvre había sido impresionante cuando lo descubrió, los textos sobre hechicería ciertamente eran algo que sería beneficioso estudiar, pero no podía grabarlos como podía con las hojas. Combinado con el hecho de que Sumire lo estaría esperando en el fondo del lago, también significaba que tampoco podría llevárselos con él. Esto ciertamente no fue una pérdida de tiempo, pero no había sido tan productivo como le hubiera gustado. Quizás en el futuro regresaría para recoger los tomos por sí mismo, pero esta visita en particular había llegado a su fin. Ojalá la próxima vez que llegara se encontrara con el apóstol del lago. No se sabía qué tipos de artefactos místicos guardaba en su persona si hubiera dejado la impresionante variedad que dejó aquí. Dándose la vuelta, comenzó a salir del castillo, cada rincón y grieta ahora quedó al descubierto para su análisis mientras se abría paso a través de la estructura extradimensional. Era hora de irse a casa. XXX acero contaminado XXX Rin tomó respiraciones profundas y ásperas mientras se tomaba unos segundos para descansar. No pasaría mucho tiempo antes de que el dúo volviera a seguirles el rastro, pero por ahora, aprovecharía la oportunidad que tenía para recuperarse del esfuerzo físico. Hizo una leve mueca al sentir que sus músculos se rebelaban contra el nivel de refuerzo que les había aplicado. Normalmente, tal cosa no era un problema, pero enfrentarse a un apóstol muerto superior que se consideraba no muy alejado de la posición de un ancestro era una presión a la que no estaba acostumbrada cuando se fortalecía. Naturalmente, Kotomine parecía completamente imperturbable por el mismo esfuerzo. Mirando alrededor de la pequeña habitación que habían requisado, vio los cadáveres de una familia, esparcidos por la habitación, su sangre tiñendo el suelo y los muebles de rojo. Sin embargo, hubo una cosa que le llamó la atención. Allí, en la esquina, había un teléfono. Maldita sea. No podía recordar el número de teléfono de Emilia en la parte superior de su cabeza. Excepto, Kirei, dijo en un suave susurro, haciendo que él la mirara desde su lugar asomándose al pasillo, ¿tienes el número de Fujimura guardado en tu teléfono? Era una posibilidad remota y definitivamente arriesgaría su vida dado el geas que había firmado, pero era mejor que dejar que estos tres deambularan libremente. Kotomine simplemente cerró los ojos antes de abrirlos. Bueno, supongo que incluso tú puedes admitir que esta situación es lo suficientemente importante como para descartar esa fachada, declaró el hombre y ella se congeló. ¿Qué? Ella preguntó. Hace años descubrí la presencia del 21º ancestro en esta ciudad, dijo y ella sintió que se le helaba la sangre, parecía formar un vínculo con el chico Emilia, creí que se había ido de la ciudad, pero ella simplemente ocultó su presencia mejor de lo que me di cuenta, o ella regresó más tarde. Rin sintió que su mirada bajaba. Tú sabías, dijo ella. Ese Emilia Shiro es Alefra Mascus, sí, eso fue fácil de averiguar dada su conexión con el 21º, especialmente desde que Matou Shinji me informó de su presencia en esta ciudad, reconoció. Puedes llamar a los Fujimura y decirles que le hagan saber a Shiro que el Louvre está aquí. Preguntó y el hombre asintió antes de sacar su teléfono. Su tutor legal procedió a hacer lo que se le pidió, manteniendo su voz lo más baja posible y cubriendo el teléfono tanto como pudo. Finalmente colgó y guardó su teléfono. ¿Qué vas a hacer con él? Ella preguntó. Kotomine levantó una sola ceja.
Sería una pérdida de mano de obra intentar ir tras él. Se sobresaltó ante eso. Él ya ha mostrado la capacidad de enfrentarse a varios magos al mismo tiempo, combinado con la capacidad de teletransportarse de Sumire, y para cuando llegaron los refuerzos, ya se habría ido. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Suenas aliviado?, preguntó. Me salvó la vida, decidió admitir, lo que provocó que él parpadeara en respuesta. Fui en contra de tus órdenes y metí las narices en lo que me dijiste que me mantuviera al margen. Así que te salvó del 10º, Kirei frunció el ceño. Creo que a Chaos le gustó, cambié mi vida por información sobre sus habilidades, admitió. Si Emilia no hubiera intentado salvarme, no estaría viva en este momento. Kotomini asintió. También le dijo a Shirou que buscara a un apóstol llamado Louvre, y que viniera aquí para la próxima guerra del Grial, decidió agregar. Ahora que no necesitaba preocuparse de que su Geas la dañara en respuesta, no tenía motivos para ocultar nada. Kotomine inmediatamente saltó lejos de la puerta cuando fue atravesada por un hacha de aspecto feroz que zumbaba con poder mágico. Si Shirou hubiera estado aquí, probablemente podría haberle dicho todo lo que había que saber sobre el arma, pero por ahora, solo sabía que parecía un hacha vikinga y que era poderosa. Kirei arrojó Black Case hacia el portador antes de verlos ser desviados casualmente. Rodando una gema hacia la puerta, la puso a explotar mientras sacaba otra y la usaba para abrir un agujero en la pared detrás de ella. La gema que había sacrificado explotó fácilmente con una fuerza tan grande como una granada, pero no iba a asumir que había logrado lastimar realmente al enemigo. Sin dudarlo, saltó a través del agujero en la pared que había hecho. Kirei la siguió inmediatamente. Corriendo por el pasillo llegaron a otra escalera y se dirigieron hacia ella. Una vez más en una escalera, comenzaron su camino hacia arriba. Los humos del fuego de abajo se elevaban con ellos. Ella apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Shirou recibir su mensaje? ¿Vivirían lo suficiente para ser salvados de los apóstoles que actualmente los estaban persiguiendo? Ella rezó para que él regresara rápidamente. Si no, es posible que nunca se vuelvan a encontrar. XXX acero contaminado XXX lentamente, Shirou se movió a través del agua que formaba el lago debajo del castillo del Louvre. No mucho después, Sumire nadó hacia él con la misma facilidad que siempre lo hacía. No fue una sorpresa que ella fuera un elemental de agua cuando la vio nadar. Su gracia bajo el agua hacía que los peces parecieran bebés recién nacidos que apenas intentaban gatear. Entonces, ¿cómo te fue?, ella preguntó. Encontré su castillo, pero no hay nadie en casa, admitió. Oh, bueno, supongo que eso significa que querrás volver aquí todas las noches hasta que regrese, ¿verdad?, preguntó ella y él asintió. Sí, incluso podría saltar su taller adecuadamente y tomar sus libros si no está aquí la próxima vez, admitió. ¿Y si él está aquí la próxima vez?, ella preguntó. Eso depende de cómo vayan las cosas, admitió. Había una cosa que cuestionaba sobre los campos delimitados alrededor del castillo, y era la simple cuestión de si era posible que él los erigiera. Sabía que su hechicería era específica, pero no estaba seguro de qué tan específica era. ¿Era posible que ni siquiera pudiera usar hechicería normal? Honestamente, no lo sabía en este momento. De todos modos, creo que es hora de irse a casa, dijo, lo que provocó que el ser mayor que conocía colocara su mano sobre su hombro y los devolviera a su casa. Casi de inmediato notó la presencia de Fujine paseando por la habitación, su pulso acelerado y su cuerpo mostrando una clara agitación. Fuji, Shirou. Tienes que ir al distrito sintoísta, ahora. Lo interrumpió. Explícate, respondió con una sola frase. Vampiros, uno llamado Louvre, en un hotel. Tosaka está allí, resumió Fujine. Vete ahora. One-chan, ¿puedes teletransportarme al otro lado de la ciudad?, le preguntó a Sumire y ella asintió con un suspiro. Bien, se aferró a su hombro una vez más y él se encontró en lo alto de un rascacielos. Su análisis del área claro. Gracias, respondió mientras transformaba su cuerpo para ser irreconocible una vez más. Al menos si no se viera como un humano, sería más probable que la gente desestimara cualquier afirmación de haber visto algo saltando por los tejados.
Saltó de techo en techo, dirigiéndose hacia todos los hoteles que recordaba que existían en Fuyuki, y finalmente encontró justo lo que estaba buscando. Un hotel con cadáveres esparcidos por el suelo, mientras que Tosaka y alguien más estaban parados en la azotea, frente a un trío de figuras. Él no sería demasiado tarde. Él se aseguraría de ello. XXX acero contaminado XXX Rin sintió que su corazón se aceleraba mientras estaba de pie, de espaldas a la caída en el borde del techo del hotel. El fuego se había extendido y se había llamado al departamento de bomberos, pero ella y Kotomine estaban actualmente atrapadas. No queda ningún lugar a donde correr, dijo el niño varón del Louvre, su hacha se sostenía fácilmente en la mano. Ella apretó los dientes. Pensar que solo le quedaban 3 gemas y había estado confiando en el escudo de su familia para compensar su munición limitada. Debo admitir que me sorprende que no hayas intentado separarnos, dijo la hija del Louvre, con un tono casi divertido, si lo hubieras hecho, habrías muerto mucho antes. Es decir, en lugar de separarse para atraparnos a los dos, habrían permanecido juntos y se habrían aliado con nosotros, concluyó Kotomine. Tenemos más de 100 años, dijo la hija, con una sonrisa irónica en los labios, sabemos que no debemos separarnos cuando luchamos contra magos y sacerdotes. Ella apretó el puño en respuesta. Así que desde el principio no habían tenido ninguna oportunidad. Incluso a pesar de todos sus esfuerzos, ninguno de los niños mostró signos de daño. Todas esas gemas, todo ese esfuerzo, en vano. Sintió que la desesperación comenzaba a arañar su corazón cuando se levantó de un salto, incluso cuando Kotomine se tensó y los 3 apóstoles que ahora estaban frente a ellos en el techo también mostraban incertidumbre. Tomando una respiración profunda, preparó sus gemas. Ahora solo era cuestión de ganar algo de tiempo. ¿Qué es eso?, dijo el hijo, su tono confuso. Curioso, dijo el padre, su rostro mostrando interés, esto se siente casi como un análisis estructural, pero más grande. Miró al apóstol mayor con incredulidad. Ese hombre en serio identificó exactamente lo que estaba haciendo Shiro en un par de segundos. La hija soltó un suspiro. ¿Qué planeas ganar con esta chica tramposa?, preguntó la hija. Se preparó para actuar cuando vio algo con el rabillo del ojo momentos antes de que el dueño se derrumbara entre ellos, provocando que los escombros y el polvo brotaran del techo y oscurecieran su rostro. Eso fue demasiado rápido. Tragó saliva nerviosamente cuando el polvo se asentó y vio lo que ahora se interponía entre ella y los vampiros. Ciertamente parecía una masa de cuchillas, pero las cuchillas estaban torcidas, mal, incluso cuando las garras gigantes gritaban del mismo sabor de existencia que las llaves negras. La presencia era ciertamente más grande que todos los demás en el techo, con una altura de casi 3 metros, poseyendo patas digitigradas, una gran cola y varias protuberancias puntiagudas. TSK, esto no era lo que pretendía, dijo Louvre, su voz casi amarga por la repentina presencia. Louvre, te estaba buscando, dijo la bestia de espadas frente a ella. Sí, eso me llamó la atención, respondió casualmente el ser mayor en el techo, vine aquí para ver si podía encontrar dónde te quedas cuando no deambulas por los lagos de Noruega. Qué gracioso, si simplemente te hubieras quedado, me habrías conocido antes, declaró Alefra Mascus. Rin se preguntó internamente por qué estaba pensando en esta entidad como esos apodos en lugar de como Shirou, pero se dio cuenta de por qué. Había maldiciones que emanaban de su cuerpo. ¿De qué estás hablando?, preguntó el apóstol del lago, con el ceño fruncido en su rostro. Acabo de regresar después de encontrar tu castillo, los códigos místicos que dejaste fueron ciertamente un regalo agradable para mí, aunque los que trajiste contigo son ciertamente más impresionantes, declaró la bestia de espadas. Oh, bueno, esperaba sacar a esos 2 del camino antes de pelear contigo, reconoció el coleccionista de códigos místicos, realmente deseaba pelear contigo sin tener que preocuparme de que las plagas interfirieran en la batalla. La bestia de espadas se volvió hacia ella y Kotomine. Mantente fuera de esto, Tosaka, Kotomine, esta es mi pelea, declaró, su voz distorsionada y chirriante como nunca antes. Ella asintió.
Después de todo, esta era una batalla que estaba muy por encima de su capacidad para competir. Muy bien, entonces Aleph Damascus, también respondió Kotomine, solo vinimos aquí con la creencia de que era un apóstol menor de todos modos. Damascus asintió incluso mientras reaccionaba casualmente a la carga del hijo y al intento de ataque. Bien, ¿tienes alguna manera de bajar aquí? Shirou preguntó incluso mientras sostenía al hijo en su lugar con una facilidad que le recordó el momento en que Chaos lo había inmovilizado. Miró hacia abajo y vio que el departamento de bomberos había montado redes para atraparlos. Me arriesgaré, respondió ella antes de saltar, preparando un poco de hechicería para suavizar su aterrizaje antes incluso de golpear la red. Kotomine siguió el momento en que había dejado la red. Ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. Nada de lo que quedara en el techo se vería obstaculizado por algo tan pequeño como una caída a velocidad terminal. XXX acero contaminado. XXX Shirou se quedó en su lugar cuando Rin y el sacerdote saltaron del edificio y aterrizaron a salvo en las redes de abajo. En el momento en que el sacerdote abandonó el edificio, arrojó al apóstol masculino más joven hacia los otros dos. Ahora había analizado todo lo que estaban empuñando actualmente, las únicas cosas que quedaban por ver estaban escondidas en las pequeñas bolsas que estaban atadas a sus cinturas. Debo admitir que me sorprende que los dejes ir, Damasco, dijo Louvre, con tono curioso. No te preocupes, ya hice un trato con Chaos para salvar la vida de la niña, admitió, lo que provocó que el apóstol parpadeara sorprendido. Ah, mis disculpas entonces, respondió el apóstol del lago, su tono agradable, si hubiera sabido que ese era el caso, entonces la habría dejado salir ilesa. Shirou inclinó la cabeza. ¿Hablas en serio? Preguntó. Por supuesto, respondió Louvre fácilmente, cualquiera que sea el trato que se hizo fue hecho por mi maestro, por lo que ignorarlo es indecoroso. Padre, creo que esto puede ser un error, dijo la hija, su tono indicaba una clara sensación de temor. Louvre simplemente lanzó un suspiro. Esta batalla habría ocurrido tarde o temprano, respondió el apóstol más viejo en el techo, el resultado de esta batalla es importante después de todo. Shirou se preguntó qué era tan importante en esta batalla por el apóstol del lago. Lo sé, pero, la hija estaba claramente inquieta mientras miraba entre el hijo y Shirou. Aún así, este es un asunto importante, declaró Louvre antes de abrir su bolsa y permitir que Shirou analizara dentro de ella. Las armas dentro eran incluso superiores a las que el trío había estado empuñando, y pronto sus hijos siguieron su ejemplo. Observó cómo la información sobre todas las armas se grababa y reproducía en su mente. Este fue fácilmente el día más productivo que había tenido. Louvre sacó una masa de su bolso y Shirou supo exactamente qué era. Poderoso, antiguo y lo más importante, negándose a responder al toque de los antiguos apóstoles. Deberías sentirte honrado, Aleph Damasco, dijo el apóstol, abrí esta arma solo para enfrentarte. ¿Lo abrió? Preguntó, curioso de lo que quería decir el apóstol, la masa no estaba respondiendo al toque del antiguo apóstol incluso ahora, seguro que era poderosa, capaz de romper incluso las defensas más fuertes, pero no mostraba ninguna intención de trabajar en todo su potencial. Sí, normalmente mantengo sellada esta hermosa existencia, dijo el apóstol del lago, su tono lleno de orgullo, no hay muchos dignos de enfrentarlo después de todo. Le tomó unos segundos, pero pronto Shirou entendió. Louvre ni siquiera sabía que la masa se negaba a prestarle su verdadero poder. ¡Qué ingenuo!, murmuró. ¿Qué? El hombre de la masa respondió con un dejo de confusión. Pensar que realmente crees que puedes aprovechar el verdadero poder de esa masa, respondió. Louvre casi escupió en respuesta. Sé que esta masa no cantará para mí, hay muy pocos para los que lo hará, declaró amargamente el apóstol, aunque eso no importa, no cuando aún durmiendo es tan poderosa como es. Shirou simplemente negó con la cabeza. Bueno, no importa de ninguna manera, declaró, esto solo lo hace más fácil para mí. Louvre soltó una risita en respuesta. Ciertamente tienes confianza, pero a diferencia de ti, no soy un niño, y con una velocidad que fácilmente habría abrumado al sacerdote Itosaka, Louvre se lanzó hacia él. Pero él no era el sacerdote Otosaka.
La velocidad que mostraba el apóstol no era nada especial, y casualmente lanzó su propio contraataque. Detener el golpe del apóstol fue bastante fácil, incluso si rompió las hojas en su brazo, pero reparar las hojas fue bastante simple, apenas costó energía mágica mientras se reforjaban las piezas rotas. Las garras sagradas golpearon el Louvre, lo suficientemente rápido como para que el mayor, que estaba en el techo, apenas lograra evitar ser decapitado en ese mismo momento. En lugar de eso, simplemente recibió un pequeño corte en la mejilla. Antes de que pudiera atacar de nuevo, los niños estaban sobre él y poniendo todo su poder para tratar de romperlo. Sus armas, tanto un hacha mágica danesa que estaba imbuida de escarcha como una espada armada imbuida con un viento cortante a lo largo de las hojas, se hicieron añicos cuando golpearon su capa exterior. Ahora se formó una capa exterior a partir de reproducciones de la masa que empuñaba el padre. Una masa que quizás no cantó para el Louvre, pero estaba más que dispuesta a cantar para él. Arremetió contra los dos niños, sus garras sagradas dejaron cortes ardientes a lo largo de sus abdómenes, desgarrando sus ropas prístinas y tirándolos a los bordes de la azotea. Esto no era como luchar contra el caos. Esto no era como luchar contra Sumire. Esto ni siquiera era como luchar contra el equipo de magos en Noruega. El arsenal del Louvre estaba más allá de todo lo que había encontrado, más allá de cualquier nivel de poder que hubiera soñado que existiera dentro de las espadas. Y todo era suyo. Chaos debe haber sabido del poder que podría ganar aquí, debe haber visto su potencial y decidió que valía la pena perder a un subordinado. El caos había enviado al Louvre a morir. El apóstol noruego miró entre sus hijos, una chispa de algo en sus ojos al verlos retroceder tan fácilmente. Sé cómo. ¿Cómo es posible que sus armas se hayan roto tan fácilmente? El apóstol rechinó incluso cuando sintió el corte en su mejilla que se negaba a sanar. Shirou se movió hacia el apóstol. Esto no fue una batalla. No había forma de que esto pudiera haber sido una batalla. De repente, los ojos del Louvre se abrieron con un horror abyecto. Tu esfera de realidad, reproduce armas, dijo el apóstol. Shirou se detuvo. ¿Así que tu maestro no te lo dijo? Preguntó. El rostro del Louvre se torció, sus dientes rechinaron mientras la traición y la frustración se hacían evidentes. El caos realmente había enviado a Louvre a morir. Lentamente, Louvre comenzó a reír. Una risa muerta y hueca. Entonces, la razón por la que mi maestro dijo que trajera todo mi arsenal cuando peleé contra ti, fue porque quería hacerte más fuerte, dijo Louvre con tono apático. Pensar que este antiguo ser se volvió tan patético ante él. Louvre no podía hacer nada contra él. Ahora no. Shirou atacó una vez más y todo terminó. XXX acero contaminado. XXX Rin caminó por el área, preocupada por la falta de sonido desde lo alto del edificio. ¿Preocupada por el chico? Preguntó Kotomine, su tono curioso pero ni remotamente preocupado. Es mi amigo, por supuesto que estoy preocupada, admitió. Kotomine simplemente ofreció una pequeña risita antes de que el silencio cayera sobre el área una vez más. Al final, ella estaba preocupada por el joven apóstol. Puede haber sido poderoso para su edad, pero aún era joven, sus habilidades no estaban completamente desarrolladas y Louvre tenía mucha experiencia, era poderoso y poseía un increíble arsenal de códigos místicos. Sabía que Shirou podía reproducir al menos algunos de ellos, su naturaleza retorcida cuando llegó decía eso, pero ¿cuáles eran los límites de esa habilidad? Ella había oído que Louvre había puesto sus manos en una masa que hizo que muchos se pusieran cautelosos, incluso celosos. Si el apóstol del lago apuntaba con esa arma a Shirou, todo había terminado. Hola Tosaka. Casi saltó cuando la voz del chico vino detrás de ella. Pero pronto soltó un suspiro de alivio. Supongo que la batalla ha terminado, dijo mientras se giraba para verlo. Estaba una vez más en su forma humana y mirando a Kotomine. Parece que Kirei ya sabía de ti, declaró y él asintió. No fue una batalla, dijo y ella parpadeó, creo que podrías decir que contrarresté sus habilidades. Ella parpadeó en respuesta. Supongo que eso significa que tuviste la suerte de evitar enfrentarte a la masa, dijo, permitiendo que el alivio se transmitiera a través de su voz. Él inclinó la cabeza.
La masa no le responde, declaró y ella parpadeó, así que cuando la reproduje, bueno, aunque era una imitación, era aún más fuerte. Ella lo miró fijamente. ¿Podría reproducir tal arma? Eso no tenía sentido. ¿Te podrías grabar eso?, preguntó ella, su tono tenso. Sí, respondió sin dudarlo, honestamente, mi fuerza probablemente ha crecido más hoy que cuando perdí mi cuerpo original. Ella lo miró fijamente antes de tragar. Casualmente había dominado a uno de los hijos del Louvre, pero tratar pelear contra los tres tan a la ligera, cuán monstruoso se había vuelto. De todos modos, tengo una petición para ti, Tosaka, dijo y ella soltó un suspiro. ¿Qué es?, preguntó ella y él procedió a indicarle que lo siguiera. Kirei los siguió. En un callejón oscuro parpadeó mientras miraba lo que yacía en el suelo. Emilia-kun, ¿qué está pasando exactamente aquí?, le preguntó con los dientes apretados, su ceja moviéndose erráticamente. Allí mismo, sufriendo heridas y muy inconscientes, yacían los tres Louvre, todos inconscientes pero muy claramente no más muertos de lo que estaban antes de luchar contra él. Sin embargo, Kotomine comenzó a reírse. Maldita sea, Kotomine. ¿Por qué te ríes?, se volvió hacia su tutor legal. ¿No es obvio?, dijo el sacerdote, su tono claramente divertido. Parece que Emilia-san ha decidido perdonar a esos tres. Apretó los dientes antes de volverse hacia Shirou una vez más. ¿Por qué? Simplemente los miró. Chaos no les contó sobre mis habilidades, declaró, no son una amenaza, no para mí, así que quiero ofrecerles un ultimátum. Ella se congeló. La elección de Shirou de la palabra ultimátum fue ciertamente interesante. ¿Y qué es este ultimátum?, ella preguntó. Aceptar un contrato de Geas para servirme, o ser destruido, declaró sin rodeos. Sintió que su ojo se contraía aún más fuerte de lo que ya había sido. Tepu, ¿por qué? Fueron traicionados por el caos, enviados aquí para morir en mis manos, declaró, supongo que se podría decir que simpatizo con ellos en ese sentido. Abrió la boca para gritar de nuevo antes de congelarse. Ella se retiró antes de considerar el asunto. Shirou quería ofrecerles una oportunidad porque habían sido traicionados, algo por lo que aparentemente todavía sentía el aguijón debido a su padre adoptivo. Y no solo estaba hablando de dejarlos salir libremente, no, estaba hablando de forzarlos a aceptar un Geas o morir. Ella respiró para calmarse. La gente de ese hotel estaba muerta a manos de estos tres, pero Shirou probablemente ya lo sabía. Con un Geas probablemente podría controlarlos lo suficientemente bien como para que esas cosas no vuelvan a suceder, y lo que es más importante, bien, cedió ella, con una condición. Y eso es que me permitas usarlos como asistentes si alguna vez necesito ayuda con mi investigación, afirmó con firmeza. Oh, estás pensando en, comenzó Kotomine. No tengo ningún interés en estudiar a los apóstoles, declaró con firmeza. Sin embargo, Louvre es un mago antiguo y poderoso, puede que pueda enseñarme algunas cosas sobre la hechicería. Está bien, respondió Shirou y soltó un suspiro de alivio. Vamos a mi casa, quiero discutir la redacción exacta del contrato Geas antes de hacerlo. Ella asintió. Tendré que rechazar cortésmente tu oferta, queda mucho por limpiar, dijo Kotomine, con voz tranquila. Ella asintió y Shirou procedió a crecer un brazo extra y a recoger los tres Louvres. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Shirou habló. ¿Puedo confiar en él?, preguntó. Ella frunció. No lo sé, admitió ella, él ya sabía de ti, al parecer vio aparecer a Sumire hace años y vio que ella se interesó por ti. Él asintió. Supongo que eso significa que no tengo que preocuparme de que envíe a la iglesia a por mí, respondió. Ella ofreció una risa suave. Me dijo que sería una pérdida de tiempo y recursos dado que tienes acceso a un práctico teletransportador, respondió ella. Él asintió antes de caer en el silencio. Ahora solo era cuestión de llegar a la residencia Milla. XXX acero contaminado XXX a Louvre le dolía la cabeza. Espera, ¿por qué le dolía la cabeza? Al abrir los ojos se encontró cara a cara con un techo blanco. Incorporándose, comenzó a mirar alrededor de la habitación antes de congelarse.
Una mujer de cabello oscuro con ojos rojos, piel blanca como el hueso y vestida con ropa de estilo japonés estaba sentada cerca, con una botella de alcohol en la mano. Más allá de eso, apestaba al mismo aroma que los espíritus de la naturaleza. No hubo duda. Lady Sumire, dijo, tratando de mantener su voz tranquila. Shirou. Rin. El mayor se ha despertado. Ella gritó, su habla arrastrando las palabras. Conozco a One-chan, gritó la voz de Damascus y tragó saliva con nerviosismo antes de volverse hacia el dueño y parpadear. Piel bronceada, cabello blanco, una simple camisa blanca con mangas azules, y actualmente en una cocina. No hay necesidad de gritar, miró a la tercera voz y vio al mago que había intentado matar antes. Ciertamente parecía infeliz, su expresión fijada en una mirada sólida, pero daba tanto miedo como un cachorro de Pomerania en comparación con los otros dos habitantes de la habitación. Por lo menos, se sentía cómodo con la sensación de poder que provenía de estar cerca de sus hijos, lo que lo llevó a mirar alrededor de la habitación y ver a sus hijos saliendo de sus propios estados inconscientes. Lentamente llegaron a ver su entorno y expresaron una confusión obvia antes de comenzar a alcanzar sus bolsas antes de que él sacudiera la cabeza para detenerlos. Pronto se colocó una comida en la mesa y el mago comenzó a comer. El hombre bronceado procedió a arrodillarse en la mesa y a encararlo. Iré directo al grano, dijo la bestia de espadas, su voz volvió a la forma en que se presentó en la azotea, estoy dispuesto a darte un ultimátum. Tragó saliva una vez más antes de mirar entre sus hijos. Pueden ser destruidos o pueden firmar un contrato Geas para servirme por el resto de sus vidas, declaró Alefra Damascus sin rodeos. ¿Esperas que te sirvamos?, gritó su hijo antes de hacer una mueca y agarrarse el pecho. Claramente, la herida aún no se había curado por completo, no era de extrañar dado el poder sagrado que había sentido infectando su propio corte. Suficiente. Interrumpió, sorprendiendo a su hijo en silencio. ¿Por qué elegirías darnos esta oferta, Damasco? Supongo que podrías decir que conozco el aguijón de la traición, declaró el siguiente décimo. Además, podrías resultarnos útil. Parpadeó antes de mirar la botella de agua. ¿Para qué podría necesitarlo? No ella, dijo Damascus, incitándolo a mirar al mago que apenas había logrado sobrevivir contra él. Estoy segura de que hay muchas cosas que podrías enseñarme dados tus siglos de experiencia, dijo la chica, sin apartar la mirada de su rostro. Volvió su atención a la bestia de espadas. ¿Podemos ver este contrato antes de firmar algo?, preguntó, incitando a Damascus a sentir con la cabeza a la chica que sacó una hoja de papel, escrita con tinta simple y superpuesta con la hechicería de un Geas. Por la presente declaramos que a partir de este día, nosotros, el Louvre y sus hijos, serviremos semillas Shirou, también conocida como Alefra Damascus, la bestia de las espadas, hasta nuestra destrucción. No dañaremos intencionalmente a los humanos, excepto bajo órdenes de él o en defensa propia, y no antagonizaremos intencionalmente a nadie para que nos ataque. Haremos todo lo posible para cumplir sus órdenes de una manera que no cause daños colaterales. Firmado. Tragó saliva ante eso. Había una intención clara con la redacción del contrato. Damasco no quería que dañaran a los humanos a menos que fueran atacados específicamente por el propio Damasco. Supongo que debemos alimentarnos de bestias en lugar de humanos, dijo, ganándose un asentimiento del chico. Pasó el contrato a sus hijos, todavía podía sentir que lo analizaban, algo que ahora estaba seguro era un producto de Damasco y no de la niña. Lo que significa que sabría si intentar hacer algo con el contrato. Cada uno de sus hijos leyó el contrato antes de devolvérselo. La pareja ciertamente no parecía contenta con el asunto. Pero ya había muerto una vez y casi muere una segunda vez, y Damasco era poderoso, incluso más poderoso que nadie fuera de él y el mago sabía en este momento. Sin embargo, aún más importante, parecía que no necesitaba preocuparse por ser devorado por el apóstol más nuevo. Podía estar seguro de que sus hijos tampoco serían devorados. Cerrando los ojos, juntó los dedos. Estoy de acuerdo con estos términos, cedió. Padre. No puedes hablar en serio. Su hijo gritó. Abrió los ojos y miró al chico.
Prefiero servir a este chico que ser destruido, admitió, lo que hizo que su hijo se estremeciera. ¿Y tú, hija? Él la miró y la vio sintiendo su herida. No quiero morir de nuevo, respondió ella, su expresión sombría. Se volvió hacia su hijo, que ahora estaba sentado, apretando los puños con fuerza. Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Preguntó retóricamente. Muy bien, yo también firmaré. Quiero que los tres firmen con sangre, exigió Damascus y él asintió mientras le pasaban una pluma y un cuchillo. Se cortó la mano y permitió que su sangre llenara la pluma antes de escribir su nombre. Cuando terminó, su corte se curó y le pasó el cuchillo y la pluma a su hija, quien repitió el proceso antes de pasárselo a su hijo. Pronto, los tres habían firmado y el contrato pasó a Damasco. Bien, dijo antes de pasárselo al mago, ¿puedes mantener esto seguro para mí? La chica lo miró fijamente. Bien, murmuró mientras lo tomaba y lo enrollaba, espero tener acceso a su conocimiento en algún momento. La bestia de espadas asintió. Por supuesto, respondió el ser que tan casualmente lo había abrumado a él y a sus hijos. Ahora, si no te importa, tenemos escuela mañana y, a diferencia de ti, necesito dormir, dijo el mago. Buenas noches, Tosaka, dijo Damascus, su tono era perfectamente amistoso. Buenas noches, Shirou, y con eso, la chica procedió a salir de la habitación. El silencio reinó después antes de que lo rompiera el alcohólico. Así que, robaste algunos de los subordinados de Torafim, la botella de agua sonaba casi divertida, probablemente acabas de crear un enemigo poderoso aquí. Aleph Damascus no mostró ninguna emoción. También soy mucho más fuerte ahora que al comienzo del día, declaró Damascus. Por supuesto que lo estaba, Louvre se había asegurado accidentalmente de eso él mismo. Entonces, ¿cuáles son tus primeros comandos? Preguntó Louvre. Por ahora, puedes irte a casa, estoy seguro de que Sumire puede llevarte allí, dijo la bestia antes de agregar, y no aparezcas en el fondo del lago esta vez. Bien, bien, tierra seca es tierra seca, respondió ella antes de colocar sus manos sobre los hombros de él y su hijo. Ahora, ¿puede uno de ustedes tocar al otro? Procedió a sostener el hombro de su hija y lo siguiente que supo fue que estaba de pie frente a su castillo una vez más, con el estómago revuelto por la sensación. La botella de agua luego procedió a casi aplastarle el hombro. No intentes nada contra Shirou, dijo con un tono frío, te ha dado una oportunidad que no mereces, y estoy más que feliz de matarte. Él no necesita que nos aplastes, respondió simplemente, dudo que pueda hacer algo si lo intentara. Ella asintió y pronto se fue. Bueno, supuso que solo le quedaba una cosa por hacer ahora. Solo esperaba sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Vayan, asistan al castillo, ordenó a sus hijos. Debo escribir una carta a Lord Chaos explicando esta situación. Y eso es todo por hoy. Lo siento si no valió la pena la espera, pero bueno, tengo algunos capítulos más listos y los publicaré en un rato. Sombra fuera.